Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y hoy con un nuevo vídeo de inteligencia emocional. En particular vamos a ver uno de los errores más frecuentes que cometemos cuando comenzamos a gestionar y a reconocer nuestras emociones. De hecho, podríamos titularlo como el error básico en la inteligencia emocional. Este error pone el foco en la clasificación que hacemos normalmente de las emociones como positivas y negativas. Sin embargo, el punto de conflicto no está tanto en esta clasificación, sino en cómo la estamos interpretando. Esta interpretación va a tener un impacto directo en lo que te decía, en nuestra capacidad para reconocer, aceptar y gestionar todas esas emociones y sensaciones que estamos sintiendo. De hecho, una frase que ilustra muchísimo este error es la siguiente: ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Así que si te interesa ver un poquito más de dónde nace esta clasificación y sobre todo algunas ideas que te van a ayudar a ponerla a tu favor, quédate que comenzamos. Como te decía en el vídeo de hoy, vamos a ver de dónde nace esta clasificación de emociones positivas y negativas y algunas ideas que te van a ayudar a ponerla a tu favor. Es decir, que no nos quedemos atascados en esa interpretación como buenos o malos y que de esta manera podamos usarla de una forma consciente y alineado con lo que estamos sintiendo y necesitando en cada momento. Recuerda que como siempre te dejo en la cajita de descripción la línea de tiempo para que puedas ir a esa parte del vídeo que más te interesa y lo puedes hacer pinchando en la cajita de descripción en ese minuto exacto o moviéndote por el menú de capítulos. Es muy normal oír hablar de emociones como positivas y negativas. De hecho, hay muchos autores, muchos profesionales que se refieren a las emociones de esta manera e incluso lo encontrarás en diferentes estudios y fuentes. Sin embargo, como te decía, el punto no está en la clasificación en sí misma, sino en la interpretación que hacemos de estos dos adjetivos, asociando emociones positivas como algo bueno y maravilloso y emociones negativas como algo malo que nos hace daño y que tenemos que eliminar. Así que vamos a ver paso por paso de dónde nace esta clasificación para que puedas tener un punto de vista mucho más amplio y general de la misma. Si nos centramos únicamente en las emociones primarias, de forma general clasificamos la sorpresa y la alegría como emociones positivas y el asco, la tristeza, el enfado y el miedo como las emociones negativas. Sin embargo, ya desde aquí aparece un conflicto que es: de las 6 emociones básicas, 4 son negativas y 2 son positivas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que estamos sintiendo mal o que sentimos para hacernos daños y malestar? Obviamente la respuesta es que no. Y es porque cuando hablamos de emociones positivas y negativas no nos centramos en la naturaleza de la emoción en sí misma, sino en todas esas sensaciones asociadas cuando se activa la emoción. Normalmente cuando sentimos alegría lo asociamos a sensaciones, a momentos más placenteros, de disfrute y de bienestar, y cuando sentimos asco, sentimos enfado o miedo, lo asociamos a sensaciones mucho más revueltas, más tóxicas. Sin embargo, como veremos un poquito más adelante en el vídeo, al final ese impacto más positivo o negativo va a depender de la intensidad, del tiempo y de nuestra capacidad para gestionar todas esas sensaciones. Pensemos en la emoción como una reacción química que se produce como respuesta ante un determinado estímulo que recibimos, tanto del exterior como de nosotros mismos, con nuestros pensamientos, por ejemplo. Esa reacción química lo que hace es mandar una cierta información y señales a través de nuestra red, a través de nuestras células, y se ponen en marcha mecanismos de respuesta. Por ejemplo, si estamos sintiendo miedo, es muy probable que la sudoración o el aumento de las palpitaciones aparezca. Cuando sentimos tristeza, es muy probable que ese desánimo, esa desmotivación e incluso esas ganas de quedarnos sin hacer nada y aislados estando a solas aparezca también. Por eso es importante tener siempre muy presente cuando hablamos de gestión de las emociones esa conexión entre esa emoción como esa reacción química, como esa respuesta ante un determinado estímulo, las sensaciones físicas y también los pensamientos asociados. Porque también la forma en la que interpretemos esas sensaciones puede intensificar hacia un lado o hacia otro esa gestión emocional. Siguiendo con el mismo ejemplo, imagínate que en el momento en el que tú empieces a sentir que estás sudando muchísimo, que han aumentado tus pulsaciones y que incluso estás entrando calor, tu mente empieza a imaginar todos los posibles peores escenarios, como que te va a dar un infarto o que te vas a morir allí mismo y no vas a poder hacer nada más. Es muy probable que en ese momento te sea mucho más difícil gestionar la emoción de una forma más calmada o de una forma más objetiva, y lo pongo entre comillas. Antes te decía que esta clasificación de positivo y negativo no tiene directamente nada que ver con la naturaleza de la emoción en sí misma, sino con esas sensaciones que aparecen y esa interpretación que hacemos de todas esas sensaciones. Y vamos a verlo con un ejemplo que seguro te será muy fácil de reconocer porque en algún momento lo habrás vivido. Vamos a centrarnos en la emoción del miedo.
El miedo es una emoción que normalmente se activa en todas aquellas situaciones que sentimos que estamos en peligro, que nuestra supervivencia en algún plano mental, emocional o físico se va a ver amenazada. Sin embargo, vamos a ver estos dos escenarios. El primero, vas tranquilamente caminando por la calle y ves que de frente viene una persona en bicicleta que no tiene mucha intención de frenar porque igual ha perdido el control de los frenos. En ese momento tu cuerpo reacciona con esos estímulos asociados al miedo, esa señal de alerta de haz algo o probablemente tengas un accidente. Es muy probable que ahí, de forma instantánea y rápida, te apartes para ponerte a salvo. Ahí la emoción del miedo, aunque es verdad que aparecen esas sensaciones de sudoración o como un poquito de angustia y de nerviosismo, han logrado que tomes acción para ponerte a salvo. Vamos a ver la segunda situación. Ahora mismo estás en un puesto de trabajo que no te aporta, que no te ayuda a crecer, que no sientes que realmente estés avanzando a ningún nivel y de hecho, pues todos los días sientes que estás atrapado en una rutina. Te gustaría cambiar de trabajo, quizás a otro sitio, quizás emprender o simplemente tomarte un tiempo para reflexionar qué vas a hacer. Pero justamente conectas con todos esos escenarios de inseguridad, esos escenarios en los que no sabes cómo vas a tener dinero, si realmente vas a conseguir trabajo. Y justo al conectar con todos estos escenarios, esa incertidumbre tan grande, lo que haces es no tomar acción y seguir realizando ese trabajo a pesar de que te está aportando mucho malestar. Ahí la emoción es la misma, es el miedo. Se han activado todos esos mecanismos para que no pierdas esa seguridad que ahora mismo aparentemente estás sintiendo, a nivel económico, a nivel físico, etc. Sin embargo, aquí la respuesta ha sido la parálisis, permanecer en ese puesto de trabajo a pesar de que sientas que no te está ayudando a crecer. Como ves, la emoción es la misma, se ha activado en situaciones donde tu supervivencia, tu tranquilidad, tu seguridad se han visto amenazadas. Sin embargo, en una has tomado acción y te has puesto a salvo y después de todas esas sensaciones más revueltas, pues sientes esa gratificación de que estoy a salvo y en la otra, sin embargo, te has quedado atascado, te ha paralizado. Entonces, el foco, como ves, no está en la emoción en sí misma, sino en nuestra interpretación y gestión de la emoción cuando aparece. Y lo mismo sucede con las emociones positivas, por ejemplo, pensando en la alegría. Esta la asociamos a situaciones que nos aportan bienestar, placer y disfrute. Sin embargo, cuando la ponemos en desequilibrio y conectamos con estado de euforia y además se alargan en el tiempo, ya estamos entrando en cuadros patológicos. Así que este sería el primer punto, la primera parada que hay que revisar para dejar a un lado este error. Las emociones no son positivas y negativas en sí mismas, por propia naturaleza. Se activan para darnos cuenta de lo que estamos necesitando en cada momento y la forma en la que la interpretemos y sobre todo cómo relacionemos con esas sensaciones va a tener un peso muy alto en ese impacto más positivo o negativo que va a tener en nuestra salud a todos los niveles. Así que aquí la pregunta sería, ok, ¿y qué puedo hacer para empezar a gestionar las emociones, a empezar a relacionarme con las emociones, reduciendo ese peso de la etiqueta, reduciendo ese peso de lo positivo es bueno y lo negativo es malo y lo tengo que eliminar? Y te voy a dejar 3 ideas. La primera, conectar con la naturaleza de la emoción. Como te decía, si pensamos en las emociones como esas reacciones químicas que se producen en nuestro organismo como respuesta a un determinado estímulo, nos daremos cuenta que todas las emociones aparecen para que nos demos cuenta justamente de alguna necesidad que estamos teniendo a nivel más o menos consciente. Todas las emociones nos hacen conectar con algo que estamos necesitando. Y aquí, justamente, apoyarte con preguntas te va a ayudar. Por ejemplo, siguiendo con la emoción del miedo, sabemos que su naturaleza de activación es la supervivencia a cualquier nivel, a nivel mental, emocional, físico. Es decir, nosotros solemos sentir miedo cuando sentimos que nuestra seguridad, nuestra tranquilidad va a verse alterada, va a verse amenazada. Entonces, si tú estás reconociendo que esas sensaciones tienen que ver con la emoción del miedo, algunas preguntas que te pueden ayudar son las siguientes. ¿Qué siento que está en peligro? ¿Por qué siento que en esta situación mi seguridad se está viendo amenazada? ¿Qué estoy necesitando para sentirme más segura o más tranquila o más protegida en esta situación? ¿En dónde creo exactamente que estoy perdiendo esa seguridad que he sentido hasta este momento? Estas son algunas preguntas que te pueden ayudar y de esta manera podemos hacer con todas las emociones. Si quieres que profundicemos más en este tema, naturaleza de la emoción y algunas preguntas que te pueden ayudar con cada una de ellas, déjamelo en comentarios. Segunda idea es la observación de esas sensaciones físicas. Ya hemos comentado en este vídeo que mente, emoción y cuerpo están continuamente retroalimentándose. Y también cuando hablamos de la gestión emocional, esta tríada juega junta.
Entonces es importante que ante una determinada respuesta emocional, ante una determinada situación, seamos conscientes de qué pensamientos y qué sensaciones físicas están apareciendo con mayor o menor intensidad y también cuáles de ellas mantenemos más en el tiempo. Volviendo al ejemplo de antes, donde te pusiste a salvo una vez que viste el ciclista de frente, imagínate que tú te das cuenta que después de esos momentos, de ese susto, de ese impacto, tú sigues dándole vueltas al tema, que se alarga durante un día, 2 días y de alguna manera te sigues recreando emocionalmente. Todo eso tiene un impacto a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico en tu organismo, y recuerda que cuando hablamos de esa positividad o negatividad de las emociones, el factor intensidad y tiempo es fundamental. Por eso, el ser consciente de qué sensaciones aparecen a nivel mental, esos pensamientos, esas ideas recurrentes, esas sensaciones físicas y esa naturaleza de la emoción va a ser clave para gestionarla de una forma más relajada, más tranquila y con ese punto de objetividad que a veces necesitamos. Está demostrado que en situaciones de estrés solemos vivir un pico del cortisol, y el cortisol en picos y en desequilibrio tiene un efecto dañino en nuestra salud física. Sin embargo, si yo soy consciente que ese pico de colesterol ha aparecido y no tomo acciones alineadas para bajarlo, sino lo que hago es con esos pensamientos y todos esos discursos y todos esos mensajes que voy dando, sigo manteniendo ese pico de cortisol alto, lo que estoy haciendo es un efecto rebote. Realmente el foco no está en ese momento en el que apareció ese estímulo, esa reacción emocional ante esa situación, sino en todo lo que estoy haciendo a posteriori. Por eso es importante entender que gestionar una emoción tiene varias fases. Ese momento de activación instantáneo donde toda esa reacción química se pone en marcha es una fracción de segundo, unos segundos. Y después existe todo un proceso que ya es donde intervenimos de una forma más consciente. Es importante entonces en esa segunda fase reconocerla, aceptarla para poder elegir esas acciones, como veremos en el punto siguiente. Entonces, en este segundo punto, lo más importante es poner en marcha esa escucha activa, ser consciente de esos pensamientos y esas sensaciones físicas que aparecen. E incluso podrías ir llevando un registro, pero también darte cuenta de cómo tú reaccionas ante determinadas situaciones. ¿Por qué en determinadas situaciones, por ejemplo, en lo que tú sientes o has reconocido el miedo, tienes esta reacción física o tienes estos pensamientos? Porque en otras situaciones donde también has reconocido el miedo, tus pensamientos o tus sensaciones físicas son diferentes. Todo esto es información valiosa para ti y al final es darnos cuenta que no hay una fórmula exacta, por así decirlo. No se trata de, si sientes miedo tienes que sentir esto en este orden, con esta intensidad. Todo va a depender de lo que estés necesitando. Recuerda, la emoción es una activación ante una necesidad que estás teniendo en una situación concreta. Y esto me lleva a la tercera idea, al último punto, que es conócete a ti mismo. El autoconocimiento es la clave de absolutamente todo. Si no nos conocemos a nosotros, si no sabemos qué estamos necesitando, si no sabemos qué nos inquieta más, si no sabemos qué es lo que nos da calma o qué es lo que nos produce estrés, difícilmente vamos a poder elegir acciones que nos ayuden a gestionar todas esas sensaciones de una forma sana. Es verdad que podemos tomar ideas de otros o consejos, pero como te digo siempre, al final todo eso es un kit de recursos que tú tienes, pero que tienes que llevar a tu terreno. Tienes que adaptarlo a tu contexto y tus necesidades y ver en cada momento qué te puede ayudar o qué puedes necesitar para rebajar esa intensidad que estás sintiendo y conseguir el objetivo que quieres. En este punto quiero que prestes atención a lo que acabamos de comentar. Ser consciente de si eres capaz de reconocer las emociones, si eres capaz de nombrarlas, si realmente aceptas lo que estás sintiendo y luego qué acciones estás eligiendo para gestionar o transformar todas esas sensaciones en un momento que sientas que te están atrapando. Es muy difícil elegir acciones y sobre todo mantenerlas en el tiempo si no sabes exactamente qué estás sintiendo, o incluso sí que lo sabes, pero te niegas a aceptarlo porque estás buscando excusas o porque estás justificando lo que estás sintiendo por otros o por las circunstancias. Más difícil va a ser que esas acciones tengan el efecto que quieres. Aquí de lo que se trata es de poner el foco en ti mismo, de darte cuenta qué es lo que en un momento dado te es más fácil o menos fácil de gestionar cuando hablamos de las emociones. Y lo mismo, sin asociarlo a una emoción concreta. Puede ser que una emoción en un contexto te sea fácil y esa misma emoción en otro contexto o con otras personas te sea más difícil. Aquí la clave fundamental está en evitar reprimir, eliminar o subestimar las emociones, dándoles ese peso de negativos o positivos como lo que es válido o menos válido que sientas.
Absolutamente todo lo que sientas es válido. Y en un momento dado necesitas sentirlo para tomar conciencia de lo que estás necesitando o de algunos cambios que quieres hacer en tu vida para avanzar, para sentirte más realizado en cualquier plano. La gestión emocional es un proceso de trabajo personal, es un proceso de autoconocimiento con 3 pilares básicos que son la conciencia, la aceptación y la constancia. Ese abrazo constante a permitirte sentir, a permitirte transitar, dejando a un lado ese castigo, dejando a un lado ese látigo y abriéndote a reconocer todas esas sensaciones, a ponerles nombre y de esta manera después ir transformando todas aquellas que quizás en este momento te es más fácil transformar o te puedes permitir transformar. Y básicamente este es el error básico principal de inteligencia emocional que te quiero compartir en el día de hoy. El hecho de restarle ese peso a esa clasificación positiva y negativa como lo positivo es bueno y lo negativo es malo. De hecho, cuando oigo frases del tipo elimina el miedo de tu vida, vive sin miedo, lo que estamos haciendo es ir en contra de nuestra propia naturaleza y añadiendo un mayor conflicto cuando sintamos que está apareciendo el miedo, cuando empecemos a sentir que estamos en una situación que nos provoca miedo, impidiéndonos muchísimo más esa gestión coherente y saludable de la emoción. Otra cosa, que esto lo hablábamos en un café con Raquel Varela, es que yo use un mantra, por ejemplo, vivir sin miedo, pero internamente soy consciente que a lo que me refiero es que a pesar de ese miedo que va a aparecer, no me va a limitar para seguir avanzando. Esto tiene que ver con uno de los pilares que te decía antes, esa conciencia a la hora de reconocer, aceptar y gestionar tus emociones. Al final la clave está en reconocer lo que estamos sintiendo. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué estoy necesitando en esta situación? ¿Qué me podría ayudar a cubrir esa necesidad en vez de simplemente optar por cómo esta sensación me produce mucho malestar, la tengo que eliminar o mejor reniego de ella y no la estoy sintiendo? Ha sido simplemente algo temporal. O incluso pensar que gestionándolo desde la mente es más que suficiente. Cuando nosotros gestionamos una emoción simplemente de todas esas ideas mentales que tenemos de ella, pues también estamos entrando en ese conflicto interno. Como te decía antes, aquí la fase de la aceptación y la constancia es fundamental. Solo podemos transformar aquellos que experimentamos. Y si trabajamos solo desde la mente, pues realmente lo que estamos haciendo es generando ideas más que realmente generando ese cambio y transformación. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que me des like o le pases el enlace a cualquier persona porque eso me ayuda muchísimo a darle visibilidad al canal y que el algoritmo de YouTube se fije también en Reemocionate. Deseo que el vídeo de hoy hayas encontrado algunas claves que te van a ayudar a empezar a relacionarte con tus emociones desde otro punto de vista, sobre todo reduciendo ese peso, esa carga de positivo y negativo como algo que te está limitando más que potenciando en esa gestión emocional. Déjame en los comentarios si hay alguna emoción que te cueste más, si quieres que traiga nuevas ideas relacionadas con este tema y yo como siempre te doy las gracias por haberme acompañado un día más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo, carga y muchísima buena vibra. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.